tal amigos? Muy buenas tardes. Después de una larga ausencia, pero muy justificada, pues estamos otra vez de regreso aquí con nuestro podcast de Belcebú. Pues digo, para pasar por las cosas importantes, pues han sucedido una cantidad de cosas. Digo, ha sido un año como muy curioso porque durante un buen rato no pasó como que gran cosa y de repente la misma semana fue una locura, ¿no? Sobre todo cuestiones, pues fue el cumpleaños, hoy justamente es el cumpleaños 80 de Batman, ¿no? Falleció una directora importantísima francesa que es Agnès Varda, y bueno, pues también falleció Larry Cohen, pero pues queremos empezar con la nota pues grata, gratificante, interesante. Como siempre, pues estamos Mauricio Matamoros, Sergio Santiago, y tenemos pues un invitado de lujo justamente para tratar este tema, el señor Rogelio Matamoros. ¿Sí está bien? Sí. Sí. Bueno, es que es un seudónimo, la verdad. No hay falla, ¿no? Entonces, pues bueno, venimos a platicar de un tema pues fundamental, de la música. Creo que no habíamos tenido ese tema aquí en Belcebú, pues tratado como debe ser, y bueno, pues qué mejor que hablar del metal, del origen del metal, y probablemente pues una de las bandas más significativas, poderosas e importantes, que es Black Sabbath, ¿no? Y bueno, pues el experto es aquí el compañero, entonces vamos a escucharlo atentamente dar cátedra. Bueno, nada más quería agregar, sí, como decía Sergio, prácticamente no hemos abarcado en el podcast música, en la revista hemos metido un poco de ella. De hecho, ahorita es el pretexto porque en el último número, bueno, el más reciente, que es el número 5, que está dedicado al cine de horror, además de eso se incluye un texto sobre el 35 aniversario de Born Again, que es este disco que vemos aquí de Black Sabbath. Uno de los discos tal vez menos conocidos de Black Sabbath, tal vez más criticados, pero que sin duda cuenta con sus seguidores, y también eso no es gratuito. No es gratuito porque se trata de uno de los discos de heavy metal más peculiares que hay. Y bueno, por eso invitamos aquí a Rogelio, al Diablo Despierto, para que nos hable un poquito de eso, y sobre todo cuando estamos en el año en el que pues, se va a cumplir pues, un aniversario bien importante del heavy metal, ¿no? Bueno, gracias, es un gusto estar aquí, compartir estos medios con una publicación que pues comparte muchos intereses, ¿no? Estoy seguro con la gente que sigue también la historia de Black Sabbath. Efectivamente, bueno, Black Sabbath es una banda muy importante por muchas razones. A ellos se les atribuye la creación del heavy metal, este género pesado dentro del rock. A mí en lo personal me gusta más decir que son pues, los padres del rock pesado. Aunque hay muchas bandas de rock pesado, pero creo que Black Sabbath fue la primera banda que lo asumió como tal y sin negativas y sin echarse para atrás. Es decir, hay muchas bandas, por ejemplo Deep Purple, que a ellos no les gusta que los encasillen, siquiera que los metan en la clasificación de rock pesado y mucho menos heavy metal, ¿no? Led Zeppelin lo mismo. Led Zeppelin pues ellos siempre dijeron que era una banda de blues. Sin embargo, pues el sonido ya nos indicaba otra cosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, el primer disco de Led Zeppelin influyó mucho a Black Sabbath, porque Black Sabbath estaban en preparación de grabar su primer disco, el que tenemos aquí, y ellos lo escucharon y quedaron sorprendidos del sonido de Led Zeppelin, de esa pesadez. Sin embargo, sí, Tony Iommi, el guitarrista, líder de Black Sabbath, él dijo, bueno, el nuestro va a ser más pesado todavía. Y lo lograron, ¿no? Entonces, es decir, Black Sabbath, aunque también empezó como una banda de blues, de rock, ellos sí, por diversas circunstancias, ellos tenían muy poco presupuesto para su equipo en los conciertos. Entonces, de entrada tenían amplificadores que estaban rotos. Entonces, eso hacía que el sonido fuera más brutal, más agresivo, más ruidoso. Eso por un lado, y por otro, como eran una banda novel, tocaban en bares, en clubes, y mucha gente iba a beber y a pasar el rato, pero no precisamente a poner atención a la banda que nadie conocía y que estaba tocando. Entonces ellos, para llamar la atención de los asistentes, les subían mucho el volumen. Entonces esto, aunado con el sonido ruidoso de sus amplificadores rotos y dañados, pues hizo que desarrollaran un sonido que evidentemente les gustó, y de ahí se agarraron, ¿no? Y como digo, lo desarrollaron.
en esa época no había amplificadores con distorsionador. Entonces, como a Tony Iommi le gustó el sonido, él iba y buscaba, se acercaba a los fabricantes y les decía, oye, necesito un amplificador con distorsionador. No, pues no hay. Bueno, fabriquen uno, por favor, con distorsionador. Y les decían, no, es que es una tontería, ¿para qué quieres un amplificador con distorsionador? Y vemos que ahorita, pues, no hay un solo amplificador de ninguna marca que no tenga distorsionador, ¿no? Se use o no se use, todos tienen distorsionador. Entonces ese fue el origen sonoro de Black Sabbath. Black Sabbath, antes de llamarse Black Sabbath, originalmente se llamaban Polka Tulk. Sin embargo, con ese nombre, aparte de que tenían una muy extraña sección de metales, tenían un trompetista por ahí, o un saxofonista, solamente duró 4 presentaciones y alrededor de un mes bajo este nombre y bajo este concepto. Se dieron cuenta que no funcionaba y salieron los dos trompetistas y se quedó ya la alineación como la conocimos en su alineación básica y clásica, que era Tony Iommi guitarra, Geezer Butler en el bajo, Ozzy Osbourne en vocales y Bill Ward en la batería. Y para entonces cambiaron su nombre a Earth. Entonces con Earth sí giraron más o menos como un año, también a partir de agosto de 1968. Ahí nació Earth como tal. Entonces ya empezaron a girar tanto en Inglaterra, en Reino Unido, Europa, pero de repente se dieron cuenta que había otra banda que se llamaba Earth. Era una banda de rock folk británica. Entonces como se empezó a generar confusión, dijeron pues hay que cambiarnos el nombre. Durante todo este tiempo pues ellos ya fueron creando sus canciones y evidentemente se fue desarrollando y conceptualizando su sonido pesado y oscuro a partir de ese momento, precisamente porque dijeron, como nos tenemos que cambiar el nombre, ¿cómo nos vamos a llamar ahora? Pues resulta que ellos para ir a ensayar pasaban diario por un cine y era un cine donde proyectaban películas de terror, o al menos en el momento en que ellos se dieron cuenta había proyecciones de alguna película de terror y les llamaba la atención que había mucha gente y gente que se formaba, entonces les llamaba la atención que tanta gente gustara del cine de terror y que por lo tanto le gustara asustarse o que tuvieran interés en esas temáticas oscuras. Entonces pues a Geezer Butler, que él fue el principal autor lírico de toda esa época con Ozzy Osbourne, él dijo pues compuse esta canción y se llama Black Sabbath, tomando la inspiración de la película de Mario Bava, Black Sabbath. Entonces eso fue todo. Ellos no eran ni especialistas en cine de terror, pero pues les gustó el sonido y sí se empezaron a interesar en esa temática, en esa lírica oscura. Básicamente Geezer Butler, como digo, él era el autor de las letras y pues sí estaba muy influenciado por H.P. Lovecraft, por Dennis Whitley. Entonces todas sus canciones se fueron formando alrededor de historias de este tipo. Y ya cuando grabaron su disco, repetimos, la portada, digamos que fue toda una casualidad, no fue causa de ellos precisamente. La compañía discográfica dijo que se llaman Black Sabbath, pues tienen una canción que se llama Black Sabbath, otra que se llama así, asá. Entonces la compañía diseñó toda la temática oscurantista y le encargaron al diseñador de la compañía es Vertigo Records, una subsidiaria de Polydor allá en Inglaterra, y este autor, Keith, se encargó de diseñar muchas de las portadas de esa época de esta compañía de Vertigo, y él fue el encargado, o sea, él tomó la foto, solamente él sabe en realidad quién es la modelo que vemos ahí. Los integrantes del grupo no saben nada, ellos no estuvieron al tanto de esta fotografía, ellos no estuvieron durante la sesión, ellos llegaron a la compañía y les dijeron aquí está la portada del disco y pues les gustó, pero ellos no tuvieron nada que ver. Entonces, aparte a la compañía se le ocurrió que en el diseño de la portada la abres y hay ahorita lo podemos abrir, se les ocurrió meter el diseño de una cruz invertida, como podemos ver ahí está. Y en esa cruz invertida hay un poema ahí también bastante oscurito. Pero vamos, entonces la compañía fue la que diseñó todo esto. Evidentemente a Black Sabbath pues le funcionó y le gustó. Y de ahí se agarraron, ¿no? Y todo su historial, pues a ellos se les atribuye todo este
toda esta imagen oscura y satánica, ¿no? De la cual pues, no estaban del todo involucrados. Pero pues bueno, ese fue el origen. Este es el primer disco de Black Sabbath. Salió un 13 de febrero de 1970. Eso quiere decir que si nos basamos en el lanzamiento de este disco, Black Sabbath cumple 50 años el próximo año, febrero 13. Sin embargo, ellos como Black Sabbath ya rodaban desde septiembre de 1969. Ya con el nombre de Black Sabbath, el cual adoptaron después de que se daban las confusiones con la otra banda, Earth, ¿no? Entonces, pues sí, ahí tenemos esas fechas en cuanto al nacimiento de Black Sabbath. Ahora, el disco que comentaba aquí Mauricio, Born Again, es ya su 11º disco en estudio, grabado en 1983. Obviamente ya Ozzy Osbourne estaba fuera de la banda. Ozzy Osbourne solamente estuvo 10 años con ellos. Posteriormente entró Ronnie James Dio, él grabó 2 discos nada más, y finalmente sale Dio. Y también se encuentra otra vez Black Sabbath ahí en la coyuntura de que no tenían cantante, no tenían seguridad de qué iba a pasar con la banda. Entonces, en una borrachera, Tony Iommi y Geezer Butler invitan a su viejo amigo Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, a tomarse unos tragos en un bar en Oxfordshire, en Inglaterra. Se ven, esa tarde de amigos acaba en borrachera, hasta que el otro día que les tocan la puerta del bar les dicen: señores, ya levántense porque tenemos que abrir el lugar para los desayunos. Entonces llega Ian Gillan, todavía borracho, a su casa y recibe una llamada de su manager y le dice: oye, te sugiero que cada que tomes una decisión importante para tu carrera me avises. Y le dice: pues ¿de qué me hablas? No sé, no entiendo. Dice: pues es que ayer aceptaste ser el nuevo cantante de Black Sabbath y de alguna manera la prensa ya lo sabe. Entonces así nació esta generación, esta época de Black Sabbath, la de Born Again. El disco se grabó en una mansión también de ahí, de la misma localidad de Oxfordshire. Toda la grabación fue una bacanal, mucho alcohol. Los integrantes de la banda recibieron coches deportivos nuevos como regalo de la compañía discográfica por grabar el disco. El suyo, Ian Gillan, en una borrachera se equivocó y agarró el coche de Bill Ward y lo fue a estampar y a sumergir en la piscina de la mansión. Y de ahí nació, por ejemplo, la letra de Thrasher, la primera canción del disco, ¿no? Metafóricamente narra toda esta historia, ¿no? Y todas las demás letras, me parece que este es el primer disco en el cual Black Sabbath adoptó ya abiertamente la imagen satánica. Hasta ahí, aunque la tenían, ellos no la aceptaban, no la asumían o no se hacían responsables de ella. Pero aquí sí, porque la lírica es bastante oscura. Las letras aquí son de Ian Gillan. Pero vamos, como podemos ver, el diseño de entrada pues es un diablito, ¿no? Un bebé diablillo. Por cierto, el diseñador es también otro inglés que se llama Steve Yule, que ya había trabajado con Black Sabbath diseñando arte para sus tourbooks de giras anteriores, pero también trabajaba para Ozzy Osbourne. Entonces, cuando Black Sabbath le encargó el diseño de esta portada, él dijo: pues voy a hacer algo. Él estaba muy a gusto con los Osbourne trabajando. Entonces dijo: no quiero quedar mal con ellos, voy a hacer para Black Sabbath una portada muy fea, que no les guste y que me rechacen. Pues diseñó esta portada, sin embargo sí les gustó, la aceptaron. Y bueno, ha sido polémico porque hay gente a la que le gusta y gente a quien no le gusta. Básicamente en Inglaterra, en Europa, creo yo que en Inglaterra y en Estados Unidos, es decir, los países que estaban más acostumbrados al rock, que lo tenían ahí a diario, fueron los que más rechazo mostraron, no nada más a la portada, sino al concepto como tal. Esa mezcla de Black Sabbath con Ian Gillan, como que no fue bien entendida en esos dos territorios. Sin embargo, en lo que resta del mundo, el disco fue muy aceptado. Es un disco de culto. Ha pasado ya por muchas reediciones, precisamente porque el mercado lo pide, los fans lo piden. Pues digo, como seguidor del rock pesado, yo puedo decir que sí, efectivamente. Yo digo que es el disco más pesado de Black Sabbath, musicalmente hablando, lo cual ya es decir mucho, ¿no? Bastante, sí, claro. Pero rodeado de toda esa imaginería oscura y diabólica, lo hace todavía más atractivo, ¿no? Especialmente cuando como admirador eres joven, eres un niño, un adolescente, todo eso te cautiva, ¿no? Entonces, no me canso de contar nuestra experiencia. La primera vez que vi este disco lo vi en
antes las tiendas de discos eran las discotecas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo vimos en una ocasión, una noche de Nochebuena, Uh-huh. que fuimos al mercado, a la verbena, era de noche, entonces el dueño del local tenía las luces apagadas y solamente un foco rojo sobre una repisa, y en esa repisa tenía Born Again. Entonces el impacto visual que causó en nosotros siendo unos niños fue tremendo, y cuando lo escuchamos pues fue más, ¿no? Ya el daño fue irreversible, ¿no? Ya éramos seguidores de la banda, pero pues en ese momento se confirmó todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí al real, digo, ya el disco se editó en agosto de 1983 en Reino Unido, entonces pues sí, ya cumplió 35 años. Digo, somos mucho de estar festejando esos números simbólicos, ¿no? Sí, claro. Ya cumplió 35 y pues va para más, muy saludable, Born Again de Black Sabbath. Es un disco pues bien peculiar, ¿no? Como bien mencionas y como lo mencionamos hace un rato. Y hay que mencionar, por ejemplo, que por ahí hay una portada de un sencillo de Depeche Mode que utiliza la misma fuente, ¿no? de Sí. esta portada. La fotografía del niño, obviamente no es el niño Diablito, pero es el mismo niño. Entonces ahí como dato curioso. Y efectivamente lo que comentas, ¿no? Creo que uno de los grandes logros de este disco es que sin duda se trata de, si no el más y uno más, yo también me atrevería a decir que es el disco más pesado de Black Sabbath. Y tomando en cuenta eso, pues podemos imaginarnos el impacto sonoro que fue en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de que pues es un disco de 1983 y hasta ese momento no se había escuchado algo tan pesado, tan ruidoso como esto, ¿no? Entonces, sí fue un impacto y una transición importante en una banda que en aquel momento se encontraba pues en mucho auge, ¿no? Pues bueno. Y podemos decir que, como les mencionaba, cuando salió Black Sabbath, el primer disco, a mí me gusta decir que era rock pesado, porque el heavy metal como concepto, no existía. Mi opinión es que quien desarrolló el concepto estético del heavy metal fue Judas Priest. Claro. Con la ropa de cuero, los estomperoles, la música, todo eso, las motocicletas. Entonces, ese concepto ya estético se desarrolló mucho en la década de los 80s, que es cuando Black Sabbath graba este disco. Entonces, ahí ellos sí ya asumieron musicalmente al heavy metal. Uh-huh. Porque el heavy metal obviamente también habla ya de unas estructuras musicales distintas a lo que era en los 70s el rock pesado, ¿no? En los 80s ya con el heavy metal la música era más virtuosa, Uh-huh. era más rápida, era más, las canciones eran más elaboradas. Entonces bajo esos lineamientos musicales ya Black Sabbath creó Born Again. Tiene mucho que ver también, tiene mucho peso el trabajo que realizó en ese momento Jeff Nichols, quien fue el tecladista más oficial que tuvo Black Sabbath, aunque en ocasiones lo anunciaban tanto en los créditos como en los conciertos como músico invitado, pero él fue el tecladista más oficial que tuvo la banda, y él tiene participación aquí en un par de temas instrumentales que sirven de introducción para dos canciones: The Dark para Disturbing the Priest y Stonehenge para Zero the Hero. Entonces, son elementales porque con sus introducciones las canciones van cobrando vida poco a poco. Son como monstruos Uh-huh. renaciendo, los cuales ya se levantan a destruir a sus adversarios, Uh-huh. precisamente con las canciones, ¿no? En la batería está Bill Ward, y también se percibe, o sea, su participación siempre fue clave para la banda, porque él no fue un baterista más que solamente siguiera o marcara los ritmos, no, él sí le daba unas estructuras muy específicas a las canciones. Y como digo, la combinación de Black Sabbath, los músicos Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi, Jeff Nichols, con Ian Gillan. Ian Gillan se caracterizó siempre por sus tremendos gritos. Uh-huh. Bueno, pues aquí cobraron una naturaleza de locura, o sea, no son gritos así como los que escuchamos en Child in Time de Deep Purple, no, aquí es un demente el que está escuchando, es una persona poseída. O sea, el mismo Gillan dice que no entiende cómo es que llegó a participar y a formar parte de este proyecto, sin embargo dice que se la pasó muy bien. Él ya tenía claro, eso dice, que solamente iba a participar con Black Sabbath durante este disco y esta gira. Black Sabbath dicen que no, dicen que ellos lo contrataron y lo querían como el nuevo cantante de Black Sabbath. Uh-huh. Pero como Deep Purple ya se andaba reformando para su reunión, pues Gillan
se la pasó muy suave, dijo voy a grabar el disco con ellos, hago la gira y me voy con Deep Purple. La gira igual, o sea, fue un éxito. Sin embargo, sí, en vivo también hay muchas críticas hacia ellos por parte de las prensas estadounidense y británica, porque se les hacía chusco ver porque Black Sabbath se aventara la puntada de tocar el cover de Smoke on the Water en vivo, ¿no? Y se les hacía chusco ver, por ejemplo, a Ian Gillan cantando Paranoico. Pero bueno, esa fue la naturaleza de esta gira. Para los fans de Black Sabbath y los de heavy metal, los rock pesado, pues es una época dorada, es una piedra angular incluso para el subgénero que se desarrolló más o menos por esos años, el black metal, por lo mismo, por la imaginería satánica y oscura. Entonces pues ahí está el peso de esta obra musical que ya, como decimos, cumplió 35 años. Pues ahí está, ya más o menos, si no habían escuchado este disco, ya escucharon un poco de ello y de la importancia del disco. Y ahorita terminando este podcast y están escuchándonos, vayan y busquen las rolas Disturbing the Priest y Zero the Hero para escuchar algo realmente pesado. Pocas cosas como esas canciones que realmente no se habían escuchado algo parecido hasta ese momento. Entonces, pues bueno, busquen este disco y pues le agradecemos a Rogelio que nos haya acompañado en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes. Y nada más un detalle rápido. El disco fue producido por un productor, ingeniero de sonido británico que se llama Robin Black. Curiosamente a Black Sabbath finalmente, y bueno, y a muchos de nosotros no nos gustó la mezcla final, el sonido final del disco, pero bueno, eso ya es otra historia. Lo que quería decir es que años después, Robin Black vino a México a producir a muchas bandas mexicanas, entre ellos La Cuca y Tex Tex. Es algo que se les va a hacer bastante raro e increíble a muchos seguidores del rock, que muchas veces le hacen el feo al rock que se hace en México, pero pues eso pasó. Robin Black vino a hacer también carrera musical en México. Y hizo muy buenos discos. Sí, son de los discos más importantes de esas bandas también. Bueno, Pues gracias. Muchas Gracias a ustedes. God told me to. Y bueno, pues continuando con nuestros temas, con nuestras efemérides, ahora nos toca pues, conmemorar un personaje pues, pivotal, extraordinario totalmente. Realmente nos cayó como agua fría la noticia de su fallecimiento en estos días. Se trata de un director que se llama Larry Cohen, falleció esta semana a los 82 años. Y bueno, pues, ¿estarás de acuerdo? Con él se fue una época increíble, ¿no? O sea, una época impresionante donde el cine, pues, conocido como el cine B, podía dar unas auténticas joyas, pues importantísimas, con un discurso muy, muy, muy maduro, ¿no? Y muchas veces iban disfrazadas como de temas pues, más banales, ¿no? Y un verdadero maestro de eso, pues era sin duda Larry Cohen, ¿no? Sí, sí, creo que tenía 75 años, me parece, no estoy seguro, pero bueno, por ahí va. Y bueno, hay dos fechas, de hecho se manejan dos fechas, ajá, y nunca ha habido como un esclarecimiento oficial, ¿no? Pero bueno, el chiste es que falleció esta semana. Y precisamente fíjate que ahora digo, pues revisamos algunas de sus películas, obviamente, y viendo de nueva cuenta It's Alive, pues tal vez su primer gran filme de Larry Cohen, vi por ahí alguna entrevista con él y es lo que comentaba con mi hermano, con Rogelio, que se veía ya muy grande, ¿no? Pero, o sea, era muy lúcido, estaba muy lúcido aún. Sí, claro, sí. Pero sí ya se veía un tanto cansado, lento físicamente. Entonces, bueno, esto habla un poco de edad, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo que íbamos, efectivamente se trata de un director, pues bien importante, ¿no? Revisando otra vez su cine, digo, uno ya tenía siempre bien marcado cómo estaba su cine, ¿no? Un cine que pues estuvo hecho con muy poco dinero, con poco presupuesto, pero es ese cine que sobre todo en su momento provocó muchas discusiones, ¿no? Porque es un cine de ideas, ¿no? Es un cine de ideas, no precisamente un cine de formas, ¿no? Sí, claro. Es decir, en el cine de Larry Cohen la forma, digamos que queda en segundo término, en segundo plano,
no es un cine que esté totalmente depurado, tiene deficiencias técnicas, deficiencias de montaje, deficiencias en cuanto a que era muy crudo la manera de hacer cine de Larry Cohen, no que estuviera mal hecho, era muy crudo. Sobre todo no estorba, o sea, no es un discurso visual que estorbe, ¿no? Exacto, entonces era un director que no ponía demasiado peso en la forma, sino más bien en el fondo. Y en ese aspecto es donde nos damos cuenta que cuánta diversidad hay en el cine, ¿no? Cómo hay cine que no necesariamente tiene que ser impoluto formalmente. Así es. Puede tener como que rebabas, pero aún así ser tan importante como el cine formalmente más extraordinario que pueda haber, ¿no? Que de hecho puede suceder todo lo contrario, o sea, podemos ver una película estéticamente impoluta, como dices, y realmente ser vacía, ¿no? Totalmente sin ninguna resonancia, ¿no? Y aquí en el caso de Cohen, pues sí, efectivamente podemos incluso hasta decir que es una cinematografía muy desigual, ¿no? O sea, hay películas muy importantes, pero hay muchas películas que tampoco son tan importantes. Sin embargo, todas y cada una siempre tienen un discurso social, sobre todo, ¿no? Sí. Y es un director que pertenece a una generación que justamente tenían esa intención de llegar con este tipo de ideas justamente a un público pues pretendidamente mucho más amplio, ¿no? Sí, bueno, Larry Cohen, pues para variar, surge de la televisión, ¿no? Y eso se puede notar incluso en sus películas. Las películas están hechas de manera pues económica, ágil y van al grano, ¿no? Pero eso también no quiere decir que no traiga un gran trabajo atrás, ¿no? Técnico sobre todo. Entonces, pues bueno, Larry Cohen llega ya con esas intenciones, con esas posibilidades de sacar adelante proyectos aún cuando prácticamente tienen todo en contra, ¿no? Todo en contra es que no tenga dinero, el dinero suficiente para desarrollar las películas y también obviamente que haya escogido pues uno de los géneros que ahorita ya no tanto, pero en aquella época así prácticamente se veían como si fuera la basura, ¿no? Sí, exactamente. Que el cine de horror, ya lo comentó Sergio, el cine de horror serie B, que pues bueno, como su nombre lo indica, era el cine que estaba dirigido, bueno, estaba pensado para que se presentara como el plato de segunda mano, ¿no? En las salas de cine de aquella época que, como podemos recordar, era una escena muy distinta a la que hoy tenemos en el cine, ¿no? Ahorita prácticamente son 3, 4 cadenas las que abarcan en todo el mundo y ya no hay más. Antes había toda clase de cines, había cines que nunca presentaban los estrenos, sino que más bien se dedicaban a presentar las películas que ya prácticamente iban de salida y las presentaban en programas dobles o triples o cuádruples, ¿no? Ese era el mundo de Larry Cohen. Ese era el mundo de Larry Cohen, y dentro de ese submundo de cine que prácticamente lo iban a ver pues solo outsiders, pues Larry Cohen logró sobresalir y lograr películas que fueron muy taquilleras, como es el caso de la trilogía de It's Alive, o películas como God Told Me To, o películas como The Stuff, que acá tenemos el póster. Y bueno, Larry Cohen pues prácticamente durante décadas, no solamente años, décadas, fue un autor que solamente lo valoraron, pues todas esas alimañas que componemos los espectadores que vemos este cine, que bueno, en los últimos años se ha vuelto cool, ¿no? Ver cine serie B. Pero hasta antes de eso, pues sí, prácticamente, vuelvo a lo mismo, era una tarea, una labor de outsiders, de gente forastera, ¿no? Que se dedicaba a hacer lo que no todos querían hacer, ¿no? Y ese es el trabajo que hizo muy bien Larry Cohen. Tomar este cine que durante mucho tiempo fue vilipendiado y pues demostrar que a través de él se podrían hacer grandes cosas, ¿no? Ya mencionó Sergio que a través de su cine Larry Cohen siempre fue como que una especie de termómetro social, siempre hablando con precisión y muy marcadamente de muchos temas, de muchos problemas que había en la sociedad, y él los convirtió en metáforas que pues ya en cine se convirtieron en obras realmente radicales y muy muy sobresalientes, ¿no? No, y digo, hay un elemento que a mí se me hace pues muy curioso destacar, que incluso dentro de los fanáticos del género de horror, ¿no? Así del mainstream, podríamos decir, del género de horror, tampoco es tan considerado un director tan de culto como podría ser, por ejemplo, Romero, o podría ser, por ejemplo, Carpenter. Ajá, exactamente.
Esto tiene una razón pues fundamental que el propio Cohen admitía, que era que él prefería mantener una independencia, ¿no? O sea, él sí tiene una característica muy particular, es que es ferozmente independiente, ¿no? Siempre hace sus producciones tratando de mantenerse como muy al margen de estos grandes aparatos. Y bueno, pues lo curioso es cómo participaba en una serie como de géneros, podía saltar de un género a otro. Recordemos que tiene también películas de este subgénero todavía más piojo, si podemos llamarlo así, que es el Blaxploitation, ¿no? Y aún así, esos filmes también son extremadamente logrados, ¿no? Son prácticamente películas de furia, ¿no? Sí, o sea, películas totalmente de una furia, pues, de raza, ¿no? Y bueno, pues la prueba está que todos esos gremios pues, lo estimaban, nos estimaban mucho su trabajo, porque no se trataba nada más de presentar a los personajes en situaciones violentas, sino que les daba todo un background, toda una historia que se remontaba a las luchas pues, sociales de clase, ¿no? Y bueno, pues ya ni hablemos, por ejemplo, de su película más perturbadora, podemos decir, que es God Told Me To, que es una película que resuena hasta la fecha porque trata de los asesinos que genera una sociedad, ¿no? Y esta sociedad pues, es una sociedad sobrecargada de fe, ¿no? De fe ciega, podemos decir. Y de alguna forma se contrasta muchísimo con las demás películas, porque en las otras hay una especie como de ataque al capitalismo todo el tiempo, ¿no? Aquí lo interesante en God Told Me To es cómo crea una mitología muy poderosa, con elementos propios de las series, sobre todo policíacas, ¿no? Entonces se trata de buscar un asesino que está involucrado dentro de una ciudad, ¿no? En un ambiente pues, urbano, y resulta que este asesino pues, es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces son unos temas muy arriesgados, todavía hasta la fecha yo creo que sería muy difícil producir una película así, pero pues él lo lleva con un rigor pues prácticamente quirúrgico, ¿no? Sí, es una película de bajísimo presupuesto, es extraordinario ver cómo logra desarrollar muy bien la historia y los momentos, digamos, más truculentos o más espectaculares de la película, que es... bueno, ya mencioné, pues ni modo, aquí tenemos que revelar un poco de las situaciones, ¿no? Pero, así es. Pero eso obliga a que vayan a buscar las películas, ¿no? En esta película pues hay abducciones extraterrestres y esas secuencias son extraordinarias, ¿no? Aún cuando están hechas con 2 pesos, ¿no? Y esta es una película realmente rica y enriquecedora porque tiene muchas lecturas, ¿no? Sí. Ya mencionaste los temas arriesgados que aborda. Y hacia el final prácticamente a mí me parece realmente muy arriesgado, y ahorita por ese final me parece que sería imposible hacer la película, porque cuando finalmente se encuentran los dos protagonistas, digamos, de esta historia, que resulta que tienen una relación muy estrecha, uno de ellos le dice al otro que finalmente si gusta con él podrá concebir a ese auténtico Mesías, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero aquí están hablando de hermafrodismo y de otras circunstancias, y cuando a la otra persona escucha lo que le propone, pues prácticamente se lo agarra a madrazos, ¿no? Le da unos cachetadones así como diciendo, yo no estoy dispuesto a este tipo de propuestas o de esta manera distinta de ver la vida, ¿no? Sí. Lo cual prácticamente ahorita es inamovible, ¿no? Es algo que no se puede cuestionar, porque entonces ya te están, entras en un terreno en el que ya no es solamente la discusión, sino ya más bien te están prácticamente censurando totalmente, ¿no? Así es. Entonces, esta película es... Sí, es pavorosa por todo lo que refleja fuera de la película, es decir, es una especie como de testimonio sobre la hipocresía social, ¿no? Estamos comentando, pues ya con spoilers, prácticamente un personaje es el bien y otro es el mal, ¿no? Pero este personaje que es angelical y que es beatífico y demás, pues prácticamente es odiado, vilipendiado, ninguneado, ¿no? Por este otro personaje que es el único que puede imponerse contra la voluntad de aquel. Y aquí lo interesante pues es ver justamente que si hay una línea, hasta incluso en Maniac Cop, que es una película que solamente escribió Larry Cohen, si hay una línea argumental que todo el tiempo defiende, me atrevo a decir hasta que incluso en Pick Me Up, que de alguna forma es la última película que hizo,
es ir contra la autoridad, ¿no? Ujú. O sea, él dice, siempre cuestionen la autoridad, porque la autoridad no es lo que ustedes creen que no necesariamente representa lo legal o por decirlo en términos pues, burdos, el bien, ¿no? Sino que detrás siempre hay un poder y ese poder es el que tenemos que combatir. O sea, hay un rostro real. Y en The Stuff ni se diga, ¿no? Esa es una situación que es pues igualmente metafórica, pero pues igualmente poderosa, ¿no? Sí, es impactante ver cómo de algo que podría sonar tan truculento o tan banal como es un producto comestible que tiene vida y que enloquece a la gente. Eso que suena tan banal, Larry Cohen lo transforma en una crítica mordaz Sí. hacia la sociedad de consumo, y además lo hace en forma de una comedia negra familiar, ¿no? Comedia negrísima, Es decir, como siempre. Sí, todo sí. eso es algo que si se los presentaran como productores, yo creo que le dirían, no, pues ¿quién va a hacer esta tontería, no? Pues Larry Cohen lo hizo, y lo hizo de una manera pues muy correcta, ¿no? Muy lograda. Chusca, totalmente. Sí. O sea, es de risa loca, Ujú. pero es una risa que te involucra directamente porque hay una explicación dentro de la película que dicen, bueno, pues es que esto está vivo, ¿cómo te lo vas a comer? Dicen yogur, dan una serie de listados y dicen, todo eso está vivo y también te lo comes, ¿no? Ujú. Y todo eso, incluso, digo, no vamos a mencionar, pero hay un refresco famosísimo que todo el tiempo están haciendo parodia en la película, ¿no? Todo el tiempo. Y que también tiene un trasfondo de adicción, ¿no? Porque aquí lo más importante es que es una gran metáfora sobre la cultura de adicción, que no necesariamente tiene que ser drogas, ¿no? Aquí al contrario, parece que las drogas son las que te liberan de toda esa cadena de consumo, ¿no? Ujú. Sí, Larry Cohen realmente era pues, un fenómeno de la cinematografía, era un realizador con gran talento, con mucha imaginación, y de esos directores que pues lograban hacer cine a pesar de todas los problemas que podían encontrarse, ¿no? En una entrevista que estaba viendo con él, mencionaba que cuando la productora le propuso hacer It's Alive Again, la secuela del Monstruo Vuelve a Nacer, él dijo que sí, por supuesto la hizo, la estaba filmando, comenzó a filmarla de lunes a viernes, y de repente llegó la otra productora de una película anterior que había hecho, que era Black Caesar, y le pidió hacer la secuela. Y él dijo, sí, ¿cómo no? Pues la hago también. Y su asistente le dijo, oye, pero estamos filmando It's Alive Again. Sí, pero esa la filmo de lunes a viernes. La secuela de Black Caesar la vamos a filmar sábado y domingo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pues solamente las hacen realmente pocas personas, ¿no? Ahorita un director de cine, pues en teoría tiene que estar concentrado para realizar una película mediocre, y pues no, Larry Cohen podía hacer 2 grandes películas en la misma semana. Sí, fue más allá. Y algo que presumió siempre es que nunca se salía del presupuesto. Exacto. O sea, no en un sentido de que no cuidara el dinero de los estudios, sino en un sentido de que él estaba muy orgulloso de sus planeaciones, ¿no? Y casi era muy común en él la dirección cronológica. Y eso en el sentido de que a él no le gustaba repetir escenas, ¿no? O sea, a él no le gustaba volver a trabajar otra vez en una misma escena. Decía, tiene que quedar la primera, tiene que quedar bien. Digo, obviamente había una serie de tomas que se tenían que hacer variadas, pero él presumía mucho justamente de tener una gran disciplina. Y eso se refleja también en que era pese a que parece que las historias son muy truculentas, pues era una persona muy realista. O sea, cuando le preguntaban jóvenes directores qué consejo les daba él para la película, decía, no lo hagan. hay una carta muy curiosa en la cual él dice, miren, dedíquense a cosas para que tengan su familia, para que tengan dinero, para que tengan una serie de cosas. El cine no es para ustedes si no están dispuestos realmente a ir toda la milla respecto a la disciplina. O sea, esto se trata de una disciplina en cuerpo y alma prácticamente, ¿no? Y siempre lo demostró, ¿no? Invariablemente siempre lo demostró. Sí, es decir, él no recibía becas y hacía cine, ¿no? Eso es disciplina y talento. Sí, claro, sí. Pero, bueno, continuando con esto, uno más de sus grandes demostraciones de talento es que ya lo mencionaba
Sergio con Maniac Cop. Aparte de escribir y realizar muchas películas, Larry Cohen también se dedicó a escribir guiones para otros realizadores, y dentro de eso también logró películas fenomenales, ¿no? Podemos mencionar la saga de Maniac Cop, dirigida por William Lustig. William Lustig también dirigió otro guion de Larry Cohen, que es Bubba Ho-Tep, que es una cosa rarísima, y están otras películas como, bueno, reciente entre comillas, una película que tiene como 10, 12 años, Phone Booth, una película también extraordinaria, una historia muy sobresaliente. Ahí lo interesante es que era un guión que él estaba trabajando para Hitchcock, ¿no? Solamente que Hitchcock pues dejó de hacer cine más o menos en el mismo año, ¿sí? Entonces él decidió no mantener inédito, digamos, que ese guión. Se hicieron unas adaptaciones como muy sencillas para adaptarlo a la época moderna, pero es muy interesante cómo resulta todavía un filme pues fuerte, o sea, es poderoso, pues, ¿no? O sea, la premisa, por muy sencilla que sea, realmente es muy, muy interesante. Y habla una vez más de toda esta dependencia que tenemos actualmente, pues, a la tecnología, ¿no? Sí, y en lo personal, de las últimas cosas que recuerdo de Larry Cohen ya hace algunos años, fue un desafortunado desencuentro que tuvo con Alan Moore, no sé si... sí, no, eso ya es una historia pues, prácticamente de la anécdota. Tiene algunos elementos que nos hacen pensar que fue real, ¿no? Pero pues yo lo quiero pensar como estas memorables coincidencias que se dan todo el tiempo, sobre todo cuando se trata de Alan Moore. Cuando se realizó la Liga de Caballeros Extraordinaria, obviamente es una adaptación del cómic de Alan Moore. Esta adaptación que hizo Steven Norrington, creo, no recuerdo cómo se llama el director, pues fue la última película que hizo ese director porque fue demasiado problemática. Encima de eso, con Sean Connery, ¿no? Sí, que además fue la última película justamente de Sean Connery. Y lo interesante ahí es que termina justamente con el entierro de Sean Connery, ¿no? Entonces, pero la adaptación fue tan libre, ¿no? O sea, si ustedes conocen el cómic, ¿no? Si ustedes conocen la extraordinaria novela gráfica de Alan Moore, poderosísima, lleno de una capacidad intelectual pues indescriptible, o sea, hay foros en internet dedicados a un panel, ¿no? O sea, un solo panel que se analiza y un grupo de gente. Pues es elemental, o sea, es un guión pues, de acción ahí, más o menos. La película, sí, por supuesto, obviamente la película. Y a tal grado está diluido que coincide justamente con un proyecto de Larry Cohen que se llamaba Un Grupo de Personajes, ¿no? Así se llama, o sea, se llama Group of Characters. Sobre todo por lo que incluyen de extra dentro de esta película que no viene en el cómic de Alan Moore. Lo más importante pues es el personaje de Tom Sawyer, ¿no? O sea, que además es un personaje pues, horrendo en la película, ¿no? O sea, muy penoso, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que todos estos agregados tienen una gran coincidencia con la propuesta que tenía Larry Cohen, que obviamente no se puede conocer porque pues, hay un guión, hay un juicio involucrado, ¿no? Pero fue a tal grado que se hizo este ruido, bueno, Larry Cohen y el otro co-guionista pues continuaron con el juicio y demás. Y lo sospechoso aquí pues es que se decidió fuera de juicio, no se decidió fuera de los juzgados. Parece pues que sí hubo un arreglo económico, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso porque pues por un lado Alan Moore decidió a partir de esa película ya no aparecer de ningún modo como crédito, ¿no? Y en segundo lugar, pues a partir de ahí mucha gente, curiosamente, fuera de este mainstream, fuera de este gremio del horror, pues empezaba a oír el nombre de Larry Cohen, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma todo el mundo salió más o menos beneficiado, sobre todo Alan Moore, ¿no? Porque ya no lo volvieron a adaptar de esas formas tan miserables, ¿no? Pero creo que de hecho fue en una de las entrevistas que le hice, no me acuerdo si fue ahí o en otro lado, pero Alan Moore decía que a él se le hacía muy desafortunado que compararan su trabajo con el de un director mediocre de Hollywood, ¿no? Entonces, claro. A mí cuando me dijo eso sí realmente me resultó muy desafortunado, ¿no? Pero, pues bueno, a lo que voy es que ninguno de los dos tuvo la culpa, ¿no? Como siempre, la culpa fue de Hollywood que los enfrentó. Y yo estoy seguro de que Alan Moore seguramente debe valorar de menos esta trilogía de
Larry Cohen. Bueno, esto es como de sus filmes en conjunto, pues de los más, no sé si más importante, pero sí son los más conocidos, ¿no? Sobre todo porque esta anécdota se retoma una y otra y otra y otra vez, que es esta poderosísima trilogía del monstruo está vivo, ¿no? Sí, recordemos que incluso hay un remake de hace unos 10 años que es algo de lo más espantoso que se ha visto en los últimos años, ¿no? Pero pues ahí está el cine de Larry Cohen, ¿no? También recordamos ahí esa película extraordinaria de Q, que acá le pusieron Operación Serpiente. Ah, sí, claro, sí. Esta película también que nos compete porque es es el dios Quetzalcóatl, ¿no? Tomando forma de una serpiente con alas y bueno, ataca Nueva York, ¿no? Sí. Bueno, de hecho está en el edificio Chrysler. Es un gran homenaje a King Kong, ¿no? Es como una puesta al día de King Kong sin los elementos pues, románticos, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y es muy curioso cómo lo toma tan en serio, ¿no? O sea, es una película que se toma muy, muy en serio. O sea, todo el procedimiento policíaco es rígidamente realista, ¿no? Sale por ahí David Carradine también, ¿no? Sí, y lo que podemos llamar como su actor fetiche, que era Moriarty, Peter Moriarty, creo. Michael Moriarty, perdón, que pues es un actorazo, ¿no? O sea, ahí hace un papel, es la primera de sus participaciones con Larry Cohen y realmente se vuelve su actor fetiche, ¿no? Sí, y como suele suceder en todas las películas de Larry Cohen, se va al extremo, ¿no? Acá, pues, como ya comentó Sergio, la película pues desarrolla muy en serio esta anécdota ridícula, pero pues finalmente ahí lo cruza con elementos muy, muy realistas y muy pues preocupantes en aquella época, ¿no? Como claro. Las drogas, ¿no? Que el propio Michael Moriarty pues se la pasa prácticamente toda la película drogado, ¿no? Sí. Y eso pues es de alguna manera el reflejo de esta demencia que está sucediendo en Nueva York cuando es asolada por un dragón que resulta que es Quetzalcóatl, ¿no? Así es, sí. Entonces pues bueno. Es una manera. Sí, y hablando de monstruos, pues sí, efectivamente yo creo que algo muy destacado en Larry Cohen es como para él el monstruo muchas veces es elemento de redención, ¿no? Es algo que volvemos a ver hasta, pues podemos decir que hasta Guillermo del Toro, ¿no? Porque en la primera parte el monstruo está vivo, pues efectivamente el pequeño niño pues es un demonio, o sea, es un monstruo asesino, carnicero y demás. Pero tanto en la segunda parte como en la tercera, pues prácticamente son víctimas, ¿no? Sí, y eso, digo, eso es algo muy interesante que propone desarrollo desde la primera, ¿no? En la película se llama It's Alive, como esa línea clara de Frankenstein, y durante la película lo mencionan a Frankenstein, ¿no? Y si bien incluso durante toda la película el padre prácticamente niega al niño cuando se da cuenta de lo que sucedió al nacer. Sí, claro. Hora y media de metraje negando al niño. Cuando finalmente se encuentra el padre con el niño. Le dispara, o sea, él es el primero que le da un... Ajá. Bueno, sí, exacto. Ajá. Pero cuando ya finalmente puede, digamos, encontrar y, digamos, dialogar con el pequeño bebé, pues ahí obviamente el padre se da cuenta de lo que es esa criatura, que es una criatura que vino al mundo sin que él se lo propusiera y simplemente está reaccionando a lo que le está proponiendo el mundo, y se cambian los papeles, y ahí obviamente el victimario se convierte en víctima, y como dices precisamente, algo que en los últimos años ha sido un tema muy recurrente en el cine de horror, y muy recurrente por Guillermo del Toro, que ahora que lo mencionas, a mí me pareció muy extraño que no lo mencionara en su vida en Twitter. Guillermo del Toro, que digamos que tiene una vida activa y extraordinaria, y que sí que no mencionara a Larry Cohen y que sí mencionara a Agnes Varda, ¿no? Entonces, digo, para nosotros que creo que tenemos una visión muy amplia del cine, pues los dos autores son igual de importantes, ¿no? Larry Cohen y Agnes Varda son pilares del cine desde hace décadas, y que no lo nombrara sobre todo del Toro cuando hay muchos elementos, hay comunicantes en el cine del Toro y de Cohen, me pareció un desatino y algo muy extraño, ¿no? Algún día le preguntaremos si hubo alguna razón, si es que hubo alguna, ¿no? Exacto, pero pues, por lo pronto allí está el cine de Larry Cohen. Bueno, y falta mencionar también Pick Me Up, ¿no? Sí, Pick Me Up. Ahí lo curioso es cómo, bueno, se da en torno a esta serie de Master of Horrors, sobre todo esta celebradísima primera temporada,
Yo no sé por qué últimamente ha sido como un poquito vilipendiada esta serie de Master of Horror. A mí me parece que hay material ahí extraordinario, muy, muy interesante. A lo mejor porque cambian un poquito las modas y resulta políticamente incorrecto en muchos sentidos, ¿no? Pero pues eso habla siempre de que es un personaje valiente el señor Cohen. Y bueno, pues esta última, pues es un capítulo más, podemos decir, ¿no? Es su retorno a la dirección, es su retorno al guión. Bueno, el guión lo coescribe con, creo que se llama John Shaw. David G. Shaw. David G. Shaw, ajá. Uh-huh. Es una historia original de él. Y pues habla de un enfrentamiento entre dos, bueno, es que 2008, 2000... Debe ser como 2005, ¿no? Sí, más o menos. 2005. Ya están indicando aquí 2005. Y pues es muy curioso cómo se conecta con el presente, digamos, ¿no? Ahorita que estamos en esta época de corrección política y demás, pues se trata de, una vez de una anécdota que suena un poquito ridícula, que son dos serial killers totalmente contrarios, ¿no? O sea, uno mata a quien, uno es un hijacker, ¿no? Uno de estos viajeros por aventón, que mata a quien lo recoge, y el otro es justamente lo contrario, ¿verdad? Es un tipo que mata a gente que está viajando por aventón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se disputan un camión entero, ¿verdad? O sea, hacen una matadera ahí impresionante con el camión. Y lo último que hacen, pues es una especie como de como concurso, como de duelo entre asesinos por disputarse la última víctima, ¿no? Que es ni más ni menos que es esta actriz Filusha. No me acuerdo, pero es la misma de The Craft, ¿no? Esta actriz así preciosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí da totalmente en el clavo de cómo realmente estamos en una sociedad que realmente lo último que le importa pues, es las víctimas, ¿no? O sea, lo que quieren es la anécdota, lo que quieren es la acción, lo que quieren es la adrenalina, ¿no? Y la víctima es lo último que queda ahí como desperdigado y demás, o sea, yo creo que esa película, ese episodio necesita revisitarse otra vez, ¿no? Porque realmente cada cierta cantidad de tiempo está cambiando de significado, ¿no? Uh-huh. Sí, igualmente también creo que es de esas historias, digo, el cuatro corto de David G. Shaw, si no mal recuerdo, sí hizo, si no que levantara cierta ámpula, pero sí, digamos, dentro uh-huh. del medio de la literatura, de la narrativa del terror, sí fue un poco conocida, precisamente por la propuesta de este enfrentamiento de dos serial killers. Uh-huh. Y al ver pues sí, la película, porque ya dura más de 50 minutos, ya es más de un mediometraje. Ahorita en la actualidad a lo mejor puede parecer ya un poco un tema que ya se ha recorrido en algunas otras ocasiones, ¿no? Pero es precisamente por eso, porque fue tan vital en su momento que ya ha sido retomado en muchas otras ocasiones y como dice Sergio, pues son situaciones en las que ya las víctimas pues no son más que números, ¿no? Más que números. Eso, pues, ya no, y siempre hay un comentario, digo, no directamente nunca hizo un filme pues de guerra, ¿no? Uh-huh. Pero tanto It's Alive como esto, o sea, hay una serie de elementos que te llevan siempre a pensar en justamente las guerras que ha llevado a cabo Estados Unidos, que es llevar la guerra a lugares donde no hay guerra. Y eso nos recuerda mucho pues la tercera película de It's Alive justamente, ¿no? Que se da en esta isla, ¿no? Y bueno, pues cada película yo creo que podría ser comentada y comentada y comentada. Pues siempre está ahí la invitación a que conozcan pues estos filmes, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que se pudiera organizar una gran retrospectiva de este director? Pero bueno, pues valga su ausencia para recordarlo y bueno, pues repasar estas películas, ¿no? Sí, yo en lo personal me atrevo a decir que películas como It's Alive y como God Told Me To son tan importantes para el Seychelles de los años 70 y por tanto para el desarrollo del cine, uh-huh. como lo son películas como Taxi Driver que comparten muchos elementos. Sí, ¿no? Sí, uh-huh. No, incluso desde la música de Bernard Herrmann, que es muy parecida, ¿no? Pero sí, son películas importantísimas. Desafortunadamente en el caso de Larry Cohen, que si las comparamos con Taxi Driver son totalmente desconocidas. Sí, claro. Y a la escena de la historia del cine no les importa nada, ¿no? Estas películas. Pero si pueden verlas y con esa idea se darán cuenta de que son películas importantísimas de su época, ¿no? Y valiosas. Así es.
Y bueno, pues con esos bellos deseos como siempre, ¿no? Con esas ganas de que hayan rescates bibliográficos y de que alguna persona por ahí finalmente pues conozca estos filmes y les dé el valor justamente que tienen, pues vamos terminando este nuevo podcast de Belcebú, ¿no? ¿Tienes algo que agregar? No, solamente que esperemos no tardarnos tanto como esta ocasión para hacer un podcast más. Nos estaremos esperando en la próxima ocasión. Busquen su revista Belcebú número 5, que tiene unos días que salió, la más reciente, es especial sobre lo mejor del cine de horror, terror y lo grotesco. Trae hay una numeralia de 50 películas y reportajes y entrevistas muy interesantes. La pueden encontrar en la librería Jorge Cuesta, que una vez más nos abriga en esta ocasión. Muchas gracias a Max. Y también la pueden encontrar en otros lados como la tienda Bela Lugosi en Cineteca Nacional, o la pueden adquirir con nosotros a través de nuestras redes, ¿no? Así es, y bueno, pues siempre que haya un tema pues interesante, importante, o que veamos que hay una urgencia justamente de compartirlo con ustedes, pues aquí vamos a estar, ¿no? Y pues bueno, recordamos, hoy es 31 de marzo, estamos grabando esto el 31 de marzo, que se cumplen 80 años de Batman. Lean historias interesantes de Batman. Y este año también cumplió 90 años Alejandro Jodorowsky. En Francia lo están celebrando a lo grande. En América obviamente no, porque pues, es un viejito cochino. Pero nosotros no somos parte de esa idea de América, entonces también lo estamos celebrando. Esa runfla. Los invitamos a que adquieran la recopilación que hace algunos meses sacamos de esta obra importantísima de la historieta mexicana, nunca antes recopilada. Nosotros la rescatamos los 6 números que existen. Cómprenla, es una obra importantísima y muy divertidísima. La pueden adquirir con nosotros, también aquí en la librería Jorge Cuesta o en Bela Lugosi. Así es. Y bueno, pues por mientras nos vamos despidiendo. Hasta la próxima vez. Si nos da permiso el volcán, ahí estaremos. Así es, gracias. Hasta luego.